In progress. Hola chicos, buenos días. Buenas tardes ya, que son más de las 12. Bienvenidos a esta clase de tecnología de la información. Hoy día vamos a seguir viendo la herramienta de Excel y vamos a seguir con el trabajo que estábamos realizando en esta ventana en donde nosotros estamos viendo una lista de beneficiarios a un subsidio habitacional. Estamos haciendo por ahora una sola hoja, pero la idea es que podamos seguir completando esto. Eh, Tengo que hacer primero un fe de ratas porque el viernes pasado no pude llegar al tema de la edad, consultar la edad que sea dinámica, o sea que uno pueda entregar la fecha y me entregue la edad correspondiente. Había estado bastante cerca, pero la verdad es que una de las cosas que me dio un error es que tenía el formato de la celda como fecha y no como número. Por lo tanto, me estaba dando un error. De hecho, si yo aquí cambio, esto es el valor real desde el año 80 hasta este año, deberían ser 41 años, y está como número. Pero si yo cambio esta celda y la dejo como fecha, me va a dar una fecha. Eso fue lo que me pasó la semana pasada. Y claro, yo realmente no supe interpretar eso, no me di cuenta de ese error. Así que eso es que tenerlo en cuenta, que a veces quizá parar un poquitito y ver realmente qué es lo que hay que hacer en este punto. Entonces, una vez solucionado eso, ¿cómo se hacía? Era bastante simple. Primero, lo importante de esto es esta parte, que era el... eh, la función frac año que me va a dar el intervalo entre la fecha actual y la fecha, bueno, la fecha que le estoy dando y la fecha actual. Eso me va a dar la edad. Y me la va a dar completa. De hecho, si yo le saco el truncar, que es para que me dé solamente el año entero, si yo coloco esto tal cual como está, a ver si me lo da con... Si le puedo agregar decimales. De hecho, voy a agregarle aquí decimales. Ya, ahí si se dan cuenta me está dando 41,1 porque no es el año entero. De hecho, estábamos diciendo que tiene fecha de cumpleaños el 10 de mayo. Estamos a más o menos un mes de mayo de esta fecha. Y por lo tanto me estaba tomando como 41 y un poquitito más. De hecho, si yo agrando un poquitito más esto, en realidad es 41,06. No alcanza a ser 1. Pero esto, en la vida real, nosotros no nos comunicamos hablando con decimales en el tema de la edad. Entonces esto hay que redondearlo. Para redondearlo, nosotros tenemos que utilizar la función truncar, que lo que hace es que cualquier número se le quitan los decimales. Entonces ahí quedó en 4100 y yo aquí en el formato le quito los decimales para que no se vean. Eso es todo lo que había que hacer en esta parte. Por lo tanto, yo puedo expandir esto hasta las fechas que me quedan. Y aquí me dice que desde el año 83 hasta la fecha tengo 38 años y del año 76 a la fecha tiene 45 años. Entonces, esto nos puede ayudar a ver cuáles son realmente las edades que se comprenden y podemos ver aquí dinámicamente incluso poder ver el promedio de la edad. Entonces vamos a hacer, en este caso, vamos a volver a hacer promedio sí. Recuerden que promedio sí, perdón, de nuevo tengo que volver a escribirlo. Promedio sí se hace con tab. Primero es el rango que estoy considerando, es el rango en este caso de verdadero y de falso. Voy a considerarlo hasta acá abajo. Luego viene siendo el criterio, que tiene que ser verdadero. Y luego el criterio que voy a contar, en este caso el promedio, que va a ser este criterio, este rango.
y con eso me va a decir que la edad aproximada es más o menos de 41,33. En este caso, sí tiene sentido de que sea con decimales, porque es un promedio. Entonces el promedio nunca es exacto, siempre va a estar con un poquitito de fase. A esto que se le podría cambiar es que se le pueden, el formato se le puede cambiar a dos decimales o a un decimal. ¿Ya? Entonces, ese es el promedio actual de los que tenemos. De hecho, si yo cambio esto que estamos viendo en pantalla, fíjense que la edad varía y si yo elimino otro, van a variar mucho más. ¿Ya? Ahora tengo toda la lista eh, considerada. Por ejemplo, contar, en este caso, las personas que tienen edad no es algo que me interese a mí. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las personas que están habilitadas son tres. Sumar las edades tampoco tiene mucho sentido porque tampoco me sirve saber cuál es el total de todas las edades. No tiene sentido. El promedio sí tiene sentido porque sí yo puedo ver realmente la información tiene sentido al final con el dato. Yo podría hacer la suma, podría contarlo como dato, pero como información no me sirve. Esa es la diferencia entre datos y información. En este caso, ¿cuál tiene información? En este caso el promedio. El promedio me entrega la información para saber realmente de esta lista cómo son las personas, me caracteriza a las personas. Bien, entonces tenemos aquí, seguimos trabajando con la lista entonces. Y lo que vamos a hacer por ahora, vamos a seguir completando esta lista para poder ver algunas cosas más que podríamos realizar. Entonces, ¿qué es lo que podríamos ver? Por ejemplo, bueno, aquí tenemos, vamos a decir que va a haber un nombre. Recuerdo que lo último que habíamos hecho sobre esto son, claro, los formatos personalizados de validación de datos. Por ejemplo, yo no podría haber hecho esto, me daría un error. Entonces yo tendría que al menos decir que va a haber, de hecho tampoco podría hacer esto porque también me va a dar un error. Tengo que tener un root más o menos válido en el tema del formato. Todavía no estamos validando con la forma exacta de validar un root, porque eso tiene un algoritmo que es bien conocido, pero aquí también lo podríamos implementar. En este caso vamos a colocar, son 8 caracteres, así que tiene que ser eh, esto y esto. Y vamos a colocar esto. Y ahora sí nos acepta una forma de root más o menos válida. De hecho, yo podría colocar otra 8 caracteres, yo podría colocar otro símbolo y aún así me va a dar error porque no es el carácter que estamos buscando, tiene que ser con guión. Entonces esto ya me va a servir. Bien, vamos a seguir completando esto entonces. Voy a colocar acá algunos nombres al azar, así que si es que les toca su nombre, no se quejen. Vamos a colocar aquí que hasta Raúl Rol Medina, por ejemplo. Rol Medina. No le vamos a colocar fecha de nacimiento, tampoco la edad, tampoco la dirección, tampoco la comuna. Sabemos solamente a la persona que está acá. Vamos a decir que va a ser Margarita, Margarita Neira de nuevo. Y después vamos a seguir completando esto. El valor de esto va a ser 2 millones y algo. Vamos a seguir completando esto. Vamos a decir que va a ser Lorena Soto. Vamos a completar hacia abajo Pedro, Pedro Pascal. Vamos a decir que está pidiendo un beneficio. Vamos a tener en este caso 12.998.55-2. Vamos a decir que es Nayel Matamala. Vamos a tener aquí a otras personas. Vamos a poner a Daniel Hernández. Vamos a poner aquí eh, Marco Molina.
Eh, Vamos a colocar también a Miguel Tapia y Camilo González. Bien, vamos a dejar algunos valores que están en vacío. Vamos a ver acá que, por ejemplo, si le vamos a agregar la fecha de nacimiento, va a ser el 30 de junio de 1989. Vamos a decir que esta persona va a ser del 28 de febrero de 1984. Vamos a decir que esta persona es del 4 de diciembre de 1986. Vamos a decir que esta persona no tiene. Esta persona vamos a decir que es el 18 de septiembre de 1988. Vamos a decir que esta persona es de el 19 del 11 del 2008. Vamos a tener aquí, bueno, esto no tiene mucho sentido, así que lo vamos a sacar. Esto va a ser aquí, es así, 2009, y esta va a ser, bueno, lo voy a dejar vacío. Ya, el tema de las edades, fíjense que el tema de las edades la vamos a seguir realizando hacia abajo y me va a dar, aquí vamos a tener un tema de un error porque justamente no me va a dar la fecha, así que tengo que en este caso considerar derechamente borrar esta fecha o aquí borrar la fórmula, ya que podría realizar eso. Porque claramente estas edades no me corresponderían. De hecho, yo podría colocar. mm, Voy a hacer la fórmula acá al lado para después copiarla. Así que voy a hacer si. En este caso, la prueba lógica. Voy a decir si esto es mayor. Es mayor que. Bueno, ¿cuánto la persona más vieja del mundo? Vamos a pensar que para postular a una casa, vamos a decir arbitrariamente que el máximo de edad es 80 años. ¿Ya? Pensemos, o sea, no sé cuál es la regla, pero estoy pensando cuál es la versión. Y esto lo voy a colocar como cero. O sea, si es el valor, voy a dejar como el valor que tiene. Y si no, voy a decir que es cero. ¿Ya? Esto tiene dos formas de lectura. Primero, son tres partes. La primera parte es una condición. O sea que yo voy a preguntar si realmente esto es así. O sea, lo que está acá es mayor que 80. En este caso me debería de dar... no, tengo que hacerlo al revés. Si es menor o igual a 80, si es verdad, entonces me lo va a dejar el número. Y si no, me va a dejar cero. Eso es lo que estoy hablando acá. Lo voy a ejecutar acá. A ver. Y claro, me da cero ahí. Entonces esto tengo que copiarlo en esta parte. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a copiar esto primero. Voy a ir acá y yo ya tengo esto entre medio, así que tengo que mezclar estos dos elementos. Así que lo que voy a decir acá, voy a pegar esto. Esto lo voy a cortar. Esto también. Y esto lo voy a pegar al principio. Entonces ahora tengo una nueva fórmula completa con todo lo que tenía antes. Entonces ahora voy a ver realmente lo que hay en este espacio. Y me dice, bueno, en este caso hay cero. Voy a ver los demás para ver si cambian los que son mayores que 80 años.
Vamos a ver si me cambia. Bueno, me cambió todo. Vamos a ver cuál es el error. El error acá. Quizá no sea. A ver qué podría utilizar acá. Pero que esto tiene que ser. Sí, esto está bien. Esto está bien. Esto está bien y esto está bien. Veamos qué es lo que dice acá. C8. ¿Es menor que 80? Sí. ¿Pero por qué me da 0? Ah, ya quizá voy a tener que repensar esto. Voy a hacer la parte. Ya esto funciona hasta ahí. El tema es que voy a tener que preguntar primero si es que el anterior tiene valor o no. Para eso primero voy a ver, fijarme si es que en las fórmulas tengo una para ver si es que hay un espacio vacío. ¿Tengo un espacio en blanco o no? Me pone cambiar falso sí o no conjunto. Ya voy a colocar aquí sí. Voy a dejar esto como la condición si es verdadero y si no va a ser 0. No, incluso puedo decirle que sin edad lo puedo colocar NA, que es más fácil. NA, pero la condición va a ser que en este caso que tiene que ser esta. No, puede ser largo de esto si que es igual a 0 si es que es mayor que 0. Claro. Vamos a ver si es que se cumplen las demás. Ya está bien, por fin. Ahora sí me funcionó. Entonces fíjense que lo que hice acá fue unir varias fórmulas. La primera y la más unitaria fue la del año, que yo estoy calculando el año, pero eso me da decimal. Utilicé truncar para que me dé, en este caso, solamente la parte entera. Luego ocupé, en este caso sí, que tiene tres partes. La primera parte es para la condición. En este caso utilicé la fórmula del largo, o sea, contar la cadena, si es que aquí existe algo. Si existe algo va a ser mayor que 0, si no me va a dar 0. Y si eso es verdad, entonces yo le voy a pasar esta fórmula para que se calcule. Eso es lo que se está haciendo. Si no hay nada para poder contar, entonces yo le voy a decir que agregue el texto NA, o sea, no aplica. Y claro, esto tiene más sentido porque al momento de ver una fórmula, esto me permite dar este texto. O sea, yo puedo contar que no existe en este caso esta información, no aplica. En este caso aquí ya puedo sacar esta fórmula porque no me sirve. Ya, vamos a dejar entonces completar las demás informaciones. No me acuerdo si aquí colocamos alguna regla. Voy a decir, hola. No, no colocamos regla. Pero también podríamos colocar la regla de que estuvieran al menos una palabra y tenga, por ejemplo, el símbolo de gato, de hashtag, y lo pudiésemos colocar.
Pero en este caso lo vamos a dejar así libre para que lo podamos realizar. Aquí vamos a colocar calles de flores o de árboles, así que vamos a colocar los, los alerces, vamos a colocar el número, esto va a ser la casa 2. Aquí no vamos a colocar casa, aquí vamos a decir que van a ser las acacias, la acacia 96. Aquí vamos a colocar, en este caso, vamos a decir los canelos 9. Aquí los guindos, los guindos 100. Y en esta vamos a colocar las azucenas. No sé cómo se escribe azucenas. Azucenas. Azucena 30. Y las demás no vamos a colocar datos. Aquí vamos a colocar en este caso, como no tenemos dirección, no hay no hay comuna. Aquí vamos a decir que la comuna va a ser Frutillar. Aquí vamos a colocar la comuna que va a ser Los Muermos. Otra que va a ser Maullín. Otra que va a ser, por ejemplo, Puerto Montt de nuevo. Esta Puerto Montt también. Y aquí vamos a colocar, en esta vamos a dejar obligatorio que tiene que haber alguien. Entonces vamos a decir que tiene que ser, por ejemplo, Jessica Martínez. Vamos a decir que va a estar Julio Soto, Julio Soto, Julio Soto. Va a estar Margarita, Margarita, Margarita. Entonces, y acá vamos a tener que extender esto. Así que vamos a generar más de estos elementos. Bien, y aquí tenemos que volver a considerar, recuerden que aquí tenemos que ver hacia qué línea están asociados. Así que vamos a asociar esto. Recuerden que si nosotros hacemos esto, se cambia el anterior, así que no nos sirve. Tengo que cambiar en realidad todos los demás. Así que esto lo voy a cambiar por la línea, en este caso, aquí vamos a dejar 7. Este lo vamos a dejar H8. En este otro lo vamos a dejar H9. Esta es la versión más corta para poder cambiar esto. Esto va a ser H10. ¿Sí? Luego vamos a tener. Y luego 12. 12. 13. Y por último 14. Entonces ahora si nosotros vamos viendo, estos son todos independientes. Ya. Esto nos sirve para poder comprobar que realmente están funcionando y no modifican los demás. Vamos a ver entonces aquí el tema del monto. Yo podría colocar cualquier monto como lo he hecho anteriormente, pero también puedo colocar un número aleatorio. Así que voy a colocar aquí aleatorio. Voy a colocar aleatorio entre. Y aquí me dice que hay dos: el límite inferior y el límite superior. Yo voy a colocar aquí que estos montos van a estar rondando entre los 20 millones y los 70 millones, para que nos den montos distintos. Entre los 20 millones, 1, 2, 3, y entre los 70 millones. Ya. Sé que estas cifras están infladas, pero nos van a servir. Entonces aquí nos da un valor y yo con esto puedo seguir ejecutando los demás formatos. Entonces aquí voy a completar hasta abajo. Ya, entonces aquí la gracia de todo esto es que yo puedo ir modificando los valores que están apareciendo acá. Hasta ahora están todos los elementos,
se cuentan que son 11 personas beneficiarias, que este es el valor del promedio, o sea, son 39 millones y son en total 400, 437 millones. Ya, para ayudarnos a leer esto, vamos a modificar en este caso esta línea. Vamos a ir de nuevo a inicio y vamos a ir acá a general y vamos a modificar esto. Bueno, esto lo podemos hacer de en esta misma parte. Vamos a decir que esto de hecho va a ser esta en moneda. Vamos a decir que de hecho de inmediato nos dice que se va a dividir en tres, pero aquí podríamos haberlo hecho o eliminado. Pero lo vamos a volver a colocar como con símbolo de peso. Podríamos haberle dado decimales, pero acá en Chile no acostumbramos a utilizar decimales. A excepción del promedio, que sí ese puede ser con decimales, porque los promedios en sí tienen sentido que tengan decimales. En este caso podríamos darle dos decimales o incluso más. Entonces acá tenemos el total de estos elementos. Entonces sabemos que tenemos 11 personas, 39 millones el promedio de los montos de beneficio, y sabemos que el total de toda esta nómina es de 437.000. Lo genial de esto es que nosotros podemos ahora saber cuáles son los que sí están, se van a, eh, han sido considerados o no. Por ejemplo, ahora tenemos que la lista entera, podemos haber visto de que son 4 personas las seleccionadas, que el promedio de esta selección es de 46 millones y el total son 186 millones. Entonces ahora tenemos más información y utilizar este tipo de elementos nos permite tener mucha más dinamicidad en las cosas que nosotros podemos encontrar. Entonces por eso es mucho más fácil trabajar con esto. Bien, dicho eso, ahora vamos a utilizar, en este caso, una forma para poder contar elementos que están en blanco. Por eso aquí yo dejé elementos que estaban, en este caso, sin información. Entonces ahora yo perfectamente podría decir acá, poder contar, poder ver cuáles son en realidad los elementos que están en blanco. Entonces aquí yo voy a realizar una fórmula que se va a llamar contar blanco. Y yo aquí necesito un rango. Esto es lo primero, es la forma más simple de poder realizarlo. Voy a tener aquí este elemento y termino. Y aquí me va a decir que hay 0 elementos blancos. Y claramente aquí hay 0 elementos blancos. Pero si yo extiendo esta selección, yo puedo dejarla hasta el último. Me va a decir que aquí hay elementos que están en blanco de por sí. Por ejemplo, yo sé que aquí en la fecha de nacimiento hay 3 personas que no me entregaron fecha de nacimiento. Aquí veo que hay 3 personas que no tienen dirección y obviamente tengo 3 personas que no tienen comuna. De hecho, nosotros podríamos eliminar otro de estos elementos. Por ejemplo, voy a eliminar este, ya que no entregó nada más. Voy a decir que no entregó. Y me dice que, claro, aquí tengo, aparte, no me entregó esto, va a ser 4 y los demás se mantienen. ¿Ya? Aquí también podría haber sido 3, pero yo le dejé en la fórmula que me dejara 0, entonces voy a tener que hacer otra fórmula para que me cuente eso. Pero en este caso, al momento de ingresar los elementos de fecha, la de edad se va a autocompletar automáticamente. Ahora, con esta lista, que a pesar de que son hartos valores, no es una lista tan grande. Ahora piensen que, por ejemplo, en una población que están postulando toda una casa para poder ser construida, estamos rondando a más de 200 personas o más de 200 familias. Entonces, tener un listado se hace mucho más engorroso. Verlo realmente va a costar. Tener estas especies de resúmenes nos van a facilitar la vida para poder trabajar con ellos. Entonces esta es la forma más simple, por ejemplo, para ver que hay datos que faltan y que se tienen que concentrar en ellos, ¿ya? O sea, tener la fórmula contar punto blanco y el rango nos va a facilitar esto. Pero existe otra forma que nosotros también podemos realizar para poder trabajar con esto. Y también nos va a facilitar la vida con otras cosas que queramos realizar con estos
con estas tablas. Entonces lo primero que vamos a ver es que podemos realizar una selección desde esta parte hasta el final, en este caso, sin contar la parte del resumen, solamente esta parte del texto. Y lo que voy a hacer es que voy a ir a la parte de fórmulas y aquí me va a aparecer en esta parte de nombres definidos, me va a aparecer una que dice crear desde la selección. Esto lo que me va a permitir es asignar un nombre para esta selección que estoy creando. Entonces yo tengo acá la selección y me dice que yo puedo crear nombres para las columnas y para las filas. En este caso, yo solamente necesito asociar los nombres de las columnas, entonces voy a dejar la fila superior. La fila superior vendría siendo root, nombre completo, fecha de nacimiento, edad, dirección, trabajador social, aprobado, monto de beneficio. Eso vendrían siendo la fila superior. Si yo dejara la columna izquierda, me tomaría root, el primer root, el segundo root, el tercer root, el cuarto root hasta abajo. Eso no me sirve, al menos no en esta tabla. Así que lo voy a dejar así. Voy a colocar aquí, en este caso, aceptar. Y ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Fíjense que ahora yo voy a ir acá al lado. Voy a moverme un poquitito. Voy a colocar, bueno, aquí voy a copiar en realidad esto. Voy a tomar esto, lo voy a copiar. Esto también les va a servir a ustedes después. En este espacio y voy a realizar un pegado especial. Entonces lo que voy a hacer es que con clic derecho yo voy a generar aquí un pegado especial y yo puedo ir acá y me van a aparecer varias formas de pegar. Yo aquí voy a tratar de trabajar con, en este caso con esta opción que es el transponer. Transponer, como aparece ahí en la opción, lo que hace en vez de pegar tal cual como estaba, como fila, lo copia como columna. Y eso le va a facilitar la vida. Entonces en este caso vamos a dejar eso de esta manera. Lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a cambiar un poco el formato. Y ahora vamos a ver cuáles son los blancos de cada uno de ellos. ¿Ya? Esto lo estoy haciendo más que nada para poder entender cómo funciona. Pero en tablas mucho más grandes se la va a ver mucho más la utilidad. Bien, vamos a utilizar entonces la fórmula contar blancos. Y acá, en vez de darle un rango, yo voy a tener la opción de poder darle el nombre de la columna a la cual yo estoy haciendo referencia. Por ejemplo, yo puedo decir root y si se fijan, me aparece el nombre root y aparece un símbolo, yo no sé si se alcanza a ver bien, pero es como una tablita, como una matriz con dos celdas pintadas que me dice que es parte de la selección. Yo la utilizo y me dice que es 0. Este elemento que aparece acá es exactamente la misma que me aparece acá. Y lo estoy utilizando de dos formas distintas. Una con un rango explícito y otra con un rango referencial. Porque yo estoy utilizando acá la fórmula con un nombre, el que hace referencia a ese rango. Entonces yo acá puedo copiar, por ejemplo, volver a ejecutar acá, contar blanco, voy a poner el nombre, en este caso nombre completo. En el siguiente voy a colocar contar blanco, fecha de nacimiento. Ahí me aparece justamente 4. Luego la siguiente, contar blanco, edad. Contar blanco, dirección. Contar blanco, comuna. Contar blanco, rango. Perdón. Lo leí solamente. Trabajador social.
Los demás no va a aparecer, pero lo voy a dejar contar blanco aprobado y contar blanco monto beneficio. Y entonces aquí ya puedo saber cuáles son los elementos que me van a faltar. Esto puede servir, por ejemplo, bueno, esto es solamente para ver que faltan información, pero en otros casos quizá puede ser mucho más fácil encontrar problemas, por ejemplo, en contabilidad, cuando uno tiene montos que sabe que tienen que estar los valores y si uno hace este trabajo se puede dar cuenta que faltan valores para poder comprobar o hacer consolidaciones de elementos que no se están considerando. Entonces, por ahora, esto nos va a servir para poder realizar esta parte. Entonces, yo tengo acá todo este resumen y yo puedo tener también el resumen de esta otra manera. Entonces, de esta manera estamos realizando el tema de contar blancos. Bien, también tenemos la opción de poder eliminar duplicados. Pensemos, por ejemplo, que existen dos personas. Vamos a decir acá que hay una persona aquí que está copiando exactamente todo. Entonces vamos a decir que son iguales, pero tienen montos distintos asignados. Entonces vamos a decir que hay un problema ahí. Entonces lo que queremos hacer es eliminar a la persona que se está colando, por decirlo así. O al menos hay un problema. Entonces, aquí vamos a dejar que es el mismo de los muermos, para que sea exactamente igual. ¿Cuál es el tema acá? Bueno, aquí están cambiando los montos constantemente. De hecho, me acabo de dar cuenta de que si yo hago cualquier otra cosa, no eso no. Sí, ahora cambió. Como son valores aleatorios, van a cambiar. Pero eso más que nada por el ejemplo. Que se entienda que esos son así. Bien, entonces tengo esto. La idea entonces es eliminar los que están dobles, los duplicados. Obviamente acá sabemos que esta persona, porque la lista es bien pequeña, pero de nuevo, si nosotros vamos a hacer una selección de hartas personas, ya teniendo una lista de 100 personas, ya es complicado poder ver realmente si es que están duplicados o no. Y la idea es que nosotros podamos ver cómo nosotros podemos hacer eso. ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a ver que, por ejemplo, vamos a ir acá en los nombres. Voy a seleccionar en esta fila, voy a seleccionar cualquiera, excepto los que están ahí. Y voy a ir a la sección de datos. Acá en la sección de datos, en la opción de herramientas de datos, voy a tener un elemento que se llama eliminar duplicado, que es este símbolo. Quitar duplicado se llama. Que aparece como una cruz roja y que me va a permitir encontrar si es que hay elementos que están duplicados. Ya, ¿qué es lo que voy a citar de acá? Voy a tomar solamente los que tienen duplicados con nombre completo para que no me dé el error de eliminar los duplicados de trabajador social, que eso no es un error en realidad. Entonces vamos a tomar esto, voy a decir que los que están con nombre completo se van a eliminar. Entonces voy a aceptar y me dice que se han eliminado 4 duplicados. ¿Por qué 4 duplicados? A ver. A ver, vamos a volver atrás para que me diga cuáles son los duplicados. Vamos a anular selección. Vamos a colocar por nombre completo. Y vamos a generar. Y datos tienen encabezados. También ahí. Ah, ya sé por qué. Porque acá abajo están en blanco y eliminó cada uno de ellos. Ya, pero voy a... Aquí vamos a
Solamente para que esto no nos pase, lo voy a dejar ahí. Ya de nuevo, voy a hacer aquí el tema de los duplicados. Anulo la selección. Esto me hace de que ninguna de las listas que yo tenga acá esté seleccionada o selecciono todo. En este caso voy a generar esto y voy a solamente buscar por nombre completo y voy a aceptar. Y en este caso me dice que solamente hay un duplicado, que era justamente el que estábamos buscando, y lo vamos a dejar acá. Entonces, en este caso me eliminó una de las personas para que nosotros lo pudiésemos considerar solamente uno de los montos. ¿Ya? De esta manera ya podemos eliminar este tipo de cosas que pudiese haber pasado, no sé. Supónganse que, por ejemplo, en esta cosa generalmente de beneficio no es tan frecuente, pero en la encuesta sí es frecuente. De que, por ejemplo, a una persona la entrevisten 2 veces o más veces y que pueda ser un problema al momento de poder crear una base de datos o una encuesta que tenga una base muestral buena. Entonces, ahí hay un problema. Ya, entonces, eso es la primera parte. Y la segunda es que ahora yo también, como yo sé que, por ejemplo, yo ya limpié mi base de datos, o también imagínense que tiene una base de datos de números de teléfono de diferentes personas de una empresa o de distintas empresas. Que esto pasa, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando trabajaba en una institución pública y teníamos que hacer llamado a eventos, teníamos una base de datos que era, le decíamos base de datos, pero un registro en Excel, una hoja en Excel que era interminable de todos los, la, todas las oficinas públicas, muchas empresas, instituciones universitarias o de educación superior de distinta índole y con un montón de información. Estamos hablando de que quizá eran 5.000 o 6.000 personas que alguien en algún momento ingresó y ahí teníamos que contar, por ejemplo, la cantidad de personas que no, o sea, tenían número o estaban repetidas porque estaban en una institución y después se cambió a otra. Entonces, ahí hay muchas cosas que se van a duplicar. ¿Ya? Así que eso puede ser un problema. Por eso estas cosas, bueno, en este ejemplo es un solo elemento, pero en otro puede ser un montón de otras cosas que pueden darnos problemas. Entonces acá, ya que hemos eliminado, ahora nos vamos a centrar en ordenar. Nosotros podríamos, como siempre, poder ordenar alfabéticamente, pero ahora lo que vamos a hacer es ordenar por trabajador social. Entonces vamos aquí a generar aquí un ordenar y nos aparece este bloque. Entonces nos dice que lo que voy a hacer yo es que voy a ordenar por trabajador social. Fíjense que esto se hace automáticamente porque tengo la selección de los trabajadores sociales. Y por último, voy aquí a añadir un nuevo nivel, siguiente nivel, luego voy a ordenar por el nombre completo, para que me den en el orden del nombre completo. Incluso después yo podría agregar otro nuevo y yo puedo decir ya y después me digan por fecha de nacimiento. Entonces que me digan desde el más antiguo al más reciente. Y aquí puedo aceptar esto y me va a reordenar toda la lista. Ya aquí me contó blancos como este elemento, pero eso es un error que podemos solucionar fácilmente. Por ahora lo vamos a ignorar. Pero la lista original, la que tenemos desde Lorena, perdón, está ordenada. Fíjense que ahora tengo la cantidad o sea, sé quiénes son las personas que entrevistó Jessica Martínez, la que entrevistó Julio Soto y la que entrevistó Margarita. Ahora se me hace mucho más fácil a la vista poder saber que Margarita fue la que hizo la mayor cantidad de la pega en esta entrevista. Entonces, ahora sí me sirve poder trabajar con estos elementos para poder realizar este ordenamiento. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Algo que quede, algo que tengan alguna pregunta sobre esto? ¿Sí? ¿No?
Bien, el día de hoy entonces hemos hecho algunas cosas sobre todo con cómo contar, cómo realizar algunos resúmenes y ordenar. En este caso, ordenar no ha sido una forma muy buena para poder trabajar con estas bases de datos que son mucho más grandes. Vamos a dejar este ejemplo hasta acá y el día viernes vamos a tomar otro ejemplo que van a ser con cómo podemos trabajar con distintas hojas, cómo las podemos organizar y cómo podemos realizar datos consolidados. Porque imagínense que, por ejemplo, tenemos una hoja de esta en donde tenemos esta información de un grupo de personas, pero pensemos que tenemos 5 o 6 o 7 grupos de personas distintos y tenemos que organizarlo entre ellos. Y podemos también tener una hoja de resumen con datos consolidados sobre ello. Así que eso nos vamos a dedicar ya el día viernes. Así que si no queda ninguna consulta, terminamos acá. Bien, ya vamos a tener la grabación.